En la hora de la verdad, al oído. Al oído, William. Bueno, doctor, primero que todo, agradecerle la voz solidaria al hombre que se le robaron las elecciones, a Oscar Iván Zuluaga. Solidaria con un guerrero como usted. Solidaria, ¿y de qué manera? En los momentos más difíciles, cuando quienes atentaron contra su vida y asesinaron a sus dos ángeles de la guarda, encuentra motivo para decirle al mundo que al doctor Londoño lo tenemos que acompañar. Gracias, doctor Oscar Iván Zuluaga, por su solidaridad. Es la única voz del Centro Democrático que hemos escuchado. Pero sigamos. ¿Qué es el síndrome del colmo? El síndrome de Estocolmo. De Estocolmo, me equivoqué. El síndrome del que debe sufrir el señor director de la Unidad Nacional de Protección, Diego Fernando Mora. ¿Qué pasó? Quien sufrió el flagelo del secuestro por parte de la guerrilla a su hija. Recién había llegado al cargo de director de esa Unidad Nacional de Protección. Que quiero decir también, doctor Fernando preguntaba en su editorial cuál era el perfil profesional del señor Diego Fernando, y pues el señor es ingeniero eléctrico con una maestría en administración de empresas en Barcelona. Por eso maneja los temas jurídicos con la propiedad con que los maneja. ¿Sí? Por eso mismo. Un técnico de radio. ¿Y saben ustedes por qué llegó a la Dirección Nacional de Protección? Por una colaboración muy importante que tuvo él en la campaña de Santos Presidente 2010-2014, gerente de la campaña en Norte de Santander. Eso es. Usted pone unos la votos tierra, y yo le doy un puesto y listo. En la tierra del hombre que maneja los sonidos guturales. Pagándole, Juan Fernando Cristo. Sí. Pagándole mandados políticos. Pero bueno, no habrá un abogado por ahí cercano que le diga, mire doctor, en la medida en que usted se reúne a puerta cerrada con quienes van a matar un poco de gente en Colombia, con quienes han amenazado a un poco de gente en Colombia, con quienes han atentado contra un poco de gente en Colombia, usted se pone en una condición moral insostenible. ¿Qué vamos a pensar los que somos víctimas de las FARC? Yo soy una víctima de las FARC, claro, protegido por un señor que se reúne con las FARC para arreglarle la vida a las FARC. A ver, explíquenme eso cómo es. ¿Cómo son los viajes? La prensa registra, doctor Fernando, Santiago, William, Montserrat, 2 viajes del señor Diego Fernando Mora a La Habana, los que conocemos. Ya, exacto. ¿Sí? Uno fue en el mes de abril, lo reporta la prensa, el otro fue el 1 de octubre, con un grupo de víctimas que viajó a La Habana. El grupo de víctimas, cuando el segundo viaje, lo que hicieron fue pedirle al gobierno que, de acuerdo a lo que se estableció en ese documento que firmaron el gobierno Santos y las FARC, se le brindara protección a todos los grupos afines políticos y los que ellos han llamado son víctimas del establecimiento, o sea, a todas las FARC. Eso es lo que han pedido en el segundo viaje. Yo quiero hacer un paréntesis con su venia, doctor Londoño, dice lo siguiente. El atentado en su contra, y perdóneme por traerlo a colación de nuevo, fue en el año 2012. Ya había iniciado el proceso de acercamientos y de negociación del hermanito del presidente de la República con estos bandidos. La Fiscalía ya dijo quiénes fueron los autores intelectuales y materiales de ese atentado. No, los intelectuales no, perdóneme. No han dicho nada, perdóneme. No. Los materiales, todos miembros de las FARC. Y de los intelectuales entonces no quieren decir nada, pero pues es claro, que, perdóneme, claro. ¿Cómo es que decía mi abuela, blanco es gallina, lo bueno y frito se come? ¿No? Fueron las FARC. Entonces, eso lo dijo un general de la República, por eso lo sacaron de la lista, al general Veneno. Bueno, pero lo que yo digo, William, es todas las... Entonces, a ver, hay una gran sospecha que fueron las FARC y nosotros estamos seguros de que fueron las FARC. ¿Eso tuvo algún impacto en el proceso de negociación? Ninguno, doctor Londoño, ninguno. ¿O es que entonces estamos esperando que terminen la tarea? Esa es la pregunta que yo quiero hacer. El señor, el sátrapa de turno, dijo que no habían sido las FARC. No, ellos no fueron, ellos fueron.
Y el general Naranjo, ¿no? Obviamente, pues claro. Y el general Naranjo para desviar la investigación. Llegaron a insinuar, y eso lo escuchamos, fueron insinuaciones que el ataque venía por parte del propio partido, ¿no? De la mano negra, dijeron, ¿no fue? De una mano negra. Francamente, no, pero sí se dijo y eso rodó, incluso rodó por las redes sociales. Fue una vergüenza. Claro que fue una vergüenza. Entonces, ¿en qué estamos? En que este señor de la Unidad Nacional de Protección se reúne con las FARC en Cuba. ¿A puerta cerrada la primera vez, Demar? Sí, señor. Y seguramente en la segunda también tuvo reunión a puerta cerrada con ellos. Esas reuniones, la única en la que la prensa reporta exactamente el tema que se trató es la última, la del mes de octubre, con el grupo de víctimas, donde se acuerda cómo van a ser los esquemas de protección que se le debe brindar tanto a la guerrilla de las FARC como a sus seguidores y partidos o más bien movimientos sociales que siguen a la guerrilla. ¿Y qué se habló de la protección a las víctimas potenciales de las FARC? No, porque es que ya no viajan las víctimas de las FARC, viajan las víctimas de otra cosa. Desde luego, y este señor sigue ahí, bueno, y esa es la garantía. Le hago una pregunta, ¿usted fue? Y esa es la garantía que tenemos. ¿A usted lo invitaron a Cuba a hablar con estos criminales, pues, doctor Londoño? Por supuesto que no, yo pensé que lo habían invitado. Y por supuesto que no han dicho una sola palabra, porque la primera pregunta que habría para hacer es, la sentencia a muerte, que está decretada en un documento que tiene el doctor Diego Arango Mora en su poder, de 7 páginas, donde las FARC dicen que me tienen que matar, ¿ese documento sigue vigente? ¿Piden perdón por él? Pues desde luego que no hay una palabra en ese sentido. El doctor Diego Arango Mora, alguien por favor que le expliquen lo que son los impedimentos. Él se puso en una condición de impedimento moral, político y jurídica que no puede soportar, porque él tiene la obligación de custodiar, de defender los derechos de las víctimas de esos señores con los que él se reúne. Eso es imposible. Y yo creo que sí hay que insistir en eso. Doctor Londoño, es que hay una orden de las FARC para atentar contra usted, no para atentar, para eliminar. Para asesinarlo. Ahí están, 7 páginas para el que lo quiera ver. Y la palabra es ajusticiarlo. Ajusticiarlo. Esa es la orden. ¿Y quién me protege? El que se reúne a puerta cerrada con las FARC. ¿Para hablar de qué? ¿Quién sabe de qué? ¿Estarían hablando de mi asesinato? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero cabe perfectamente la hipótesis. ¿Por qué se reúne a puerta cerrada? Un servidor público no puede reunirse a puerta cerrada con nadie. Con nadie. Entonces aquí estamos en este tema. Y el tema no solamente es para mí, es para todos los protegidos por el gobierno, para todos los protegidos de las FARC como potenciales asesinos y agresores de cuánta gente que hay en Colombia que ha sido ya víctima de las FARC. No. Este sujeto, pues, que no tiene ningún antecedente en materia de seguridad, que no sabe de su tarea, que no la conoce, que llegó allá para pagarle un favor por unas gestiones electorales que hizo en Norte de Santander al servicio de Juan Fernando Cristo. Claro. Pero es que a Juan Fernando Cristo también hay que sacarlo a pasear. Hemos sido suficientemente pacientes con el doctor Juan Fernando Cristo. Él formaba parte de lo que se llamaba el Comité de Agenda en la campaña de Ernesto Samper Pizano. ¿Qué hizo ese Comité de Agenda? Manejar todo el tema del recibo del dinero del narcotráfico del Valle del Cauca, es decir, de los Rodríguez Orejuela, a la campaña y repartirlo entre todos los directores regionales de la campaña para ganar las elecciones en la que derrotaron a Andrés Pastrana. Eso fue el doctor Juan Fernando Cristo. No hay sino que leer las declaraciones en la indagatoria de Fernando Botero hablando de la participación del Comité de Agenda en ese hecho el más escandaloso políticamente que tuvo la República hasta ese momento. Y ese es Juan Fernando Cristo, y ese es el ministro del Interior. Y ese es el que sale diciendo, tranquilo el doctor Londoño porque tiene protección. Pues, ¿cómo voy a quedar tranquilo? En manos del doctor Juan Fernando Cristo, de quien contribuyó a la elección de Ernesto Samper con la plata del narcotráfico, al que tuve que enfrentarme de la manera que me enfrenté. Porque ese es el combustible de todas las guerras. Ese, señor, esas personas de quienes usted recibió dinero para ganar la campaña de Ernesto Samper son también potenciales asesinos míos.
y están extraditados por una parte y por la otra parte en una cárcel en los Estados Unidos por la obra nuestra. Esas personas con las que usted se reunía para recibirles dinero. Pero por favor, ¿o será que eso no está en el proceso 8000? Doctor, y recordemos su libro, La parábola del elefante, que fue retirado de todas las librerías de este país por orden del gobierno de Ernesto Samper Pizano, y en ese libro están los documentos, está todo, ahí los lectores lo pueden ver con toda tranquilidad, ahí están todos los documentos, ahí están las fechas, ahí están los personajes, y muchos de esos personajes hoy pues hacen parte de este gobierno, doctor Londoño, no nos digamos mentiras, ¿o no? Pero claro que sí, y han hecho parte de este gobierno. Es el doctor Rodrigo Pardo, por favor, un elemento esencial del gobierno de Santos. Pero ¿cuántos personajes del famoso comité de agenda con Juan Fernando Cristo a la cabeza? Pero por favor, repita, tenemos que repetir esa historia. Le tenemos que recordar la historia a Juan Fernando Cristo. No, es que él ahora es el personaje que defiende la moral pública. Por favor. Es que la historia de Ernesto Samper Pizano hay que recordarla, la de él y la de todos los que trabajaron con él para producir este resultado. El único digno fue Fernando Botero, porque dijo la verdad, porque se arrepintió, porque contó íntegra la historia de lo que él y el comité de agenda, del que formaba parte entre otros Juan Fernando Cristo, cometieron la indignidad y no se arrepintieron y no le dijeron la verdad al país nunca. Fernando Botero sí tuvo ese decoro, tuvo esa decencia y afrontó los resultados de su conducta. Y ahora se fue para siempre de Colombia y vive en México después de pagar una condena por haber cometido esos delitos, los mismos que cometió Juan Fernando Cristo, para que hablemos claro. Sí, bueno, yo creo que merece la pena recordar que estos personajes tienen el poder, es verdad, pero no tienen popularidad en absoluto. El pueblo colombiano no lo soporta, así lo dicen las encuestas. En general, todo el gabinete del presidente Juan Manuel Santos está al nivel del presidente, que ya es decir, pero mucho más en el caso de Cristo, ¿no? Bueno, ¿en qué va el tema? ¿En qué va el tema de Quintana? El tema de Quintana es importante. Eso tiene toda la importancia, porque lo de Quintana, querido Demar, Santiago José, doctor Londoño, en Montserrat, es la clave de todo lo que pasó, porque a Óscar Iván Zuluaga se le robaron la presidencia. Sencillamente. Pero recordemos una cosa, tema, ¿no? Recordemos una cosa muy central. Del tema de Quintana. No se nos olvide a nosotros que en abril del año 2014, cuando Óscar Iván Zuluaga iba punteando en todas las encuestas, y luego en la segunda vuelta, pues el gobierno recurrió en últimas a esta estrategia nefasta de tratar de perjudicar la campaña de Óscar Iván Zuluaga con esta infiltración que ha denunciado Julián Quintana, y ahora la Fiscalía dice, perdón, aquí no hubo nada irregular por parte de la campaña Zuluaga presidente del gobierno nacional, y hay que decirlo con toda claridad, le mintió al pueblo colombiano, le mintió, fue mentira tras mentira. Peor de lo que le ocurrió, peor que lo ocurrido con el señor expresidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, como lo dijo ahora aquí Óscar Iván Zuluaga, doctor Londoño. Eso fue peor que Watergate, 1000 veces peor. Pero 1000 veces, que había que ver cómo descaradamente un señor Echandía sale y le hace que montaje a Óscar Iván Zuluaga. Y no pasa nada, pues. Mandado, y se ganan, ¿no?, la presidencia. Se la roban. Y ya lo había dicho Quintana, ¿no, Demar? Quintana había dicho, aquí no hay elementos para proceder con esta investigación. Y ya la fiscalía era claro. Julián Quintana, perdón, doctor Fernando, en diciembre Julián Quintana rindió su última declaración, o por lo menos la última hagamos una en fecha, el proceso. Exacto, diciembre En diciembre 14, Julián Quintana, ante el fiscal delegado tercero de la Corte Suprema de Justicia, rindió declaración por algo más de una hora, donde dejó claridad en los siguientes aspectos. El primero de ellos, que sí hubo reuniones secretas que no fueron oficiales entre el señor almirante Echandía, director de inteligencia, y Julián Quintana para presionar sobre la supuesta investigación del famoso hacker. También confirmó que efectivamente tenía él información de que el español Revert, uno de los famosos hackers,
era contratista de la Dirección Nacional de Inteligencia. Temas muy graves que dan como resultado que fue infiltrada la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Y por orden de Juan Manuel Santos. Obvio. Prueba ¿Quién es el que superior? Echandía sigue en la Dirección de Inteligencia. ¿Y el superior de Echandía quién es, no? No solamente es el superior, sino que lo mantiene. Es decir, después de conocido este escándalo, si Juan Manuel Santos no estaba al tanto de lo que estaba haciendo Echandía, lo ha debido destituir inmediatamente. ¿Por qué no lo destituyó? Porque es solidario con él. Obvio. Entonces, ¿quién es el superior de ese señor de la Dirección de Seguridad? ¿Quién es? A ver. Juan Fernando Cristo. Bueno, ¿quién es el superior de Juan Fernando Cristo? Juan Manuel Santos. Bueno, entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es la cadena? ¿Quién es el que dirige la orquesta? Bueno, pues el sátrapa, Santos, para que hablemos claro. Claro. El que se le robó las elecciones a Óscar Iván Zuluaga. Porque a Óscar Iván Zuluaga se le robaron las elecciones. A mí lo que me parece inaceptable es que el presidente Santos en esa campaña de reelección insistía en que la campaña de Zuluaga había incurrido en actuaciones irregulares y que había contratado un hacker y que estaban espiando y que una cosa... Le dijeron mentira tras mentira al país. Y ahora tenemos todas las pruebas de que eso fue así, de que nunca hubo méritos para investigar a nadie, y entonces ahora esos ultradefensores del gobierno, ahí sí no dicen nada, pero sí se atreven a decir que la campaña del no, que fue basada en engaños. ¿Dónde están? Muéstrenlos. ¿Qué fue lo que se hizo mal? En cambio allá, en abril, mayo y junio del año 2014, le dijeron mentira tras mentira al país para lograr la reelección del actual presidente de la República, y aquí no pasó nada, doctor Londoño. Bueno, ¿usted está bien amarrado, doctor Londoño? Sí, señor. Ahí lo estoy viendo. El nuevo siglo volvió a la doctrina y la recibo con alegría, porque volví a ver otra vez en esas páginas como el reflejo de las notas de Álvaro Gómez. ¿Y qué ha pasado? Alberto Abello ha venido haciendo una serie de denuncias gravísimas que comprometen el régimen de Juanpa. Alberto Abello, esto lo hizo a comienzos de este año, dice, por ejemplo, el 2016 será recordado como el año bisiesto trágico para la democracia colombiana por cuenta de la compleja negociación del gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC en La Habana, puesto que los negociadores oficiales, con tal de alcanzar el acuerdo que aupaba la Casa de Nariño, terminaron por caer en la trampa del estalinista Enrique Santiago, asesor de las FARC, y ceder en temas fundamentales que minan el Estado de Derecho y la legitimidad del sistema. Tiene razón Timochenko cuando en nombre de las FARC exclama, en referencia al acuerdo de La Habana animado por el Holgorio de Cartagena: ¡ganamos! Doctor Londoño, las notas de Alberto Abello, que es el codirector del periódico, las notas editoriales que se han producido durante el método, cuando estábamos en método Tutaina, ¿cómo es que se llama eso? Modo Tutaina. El modo Tutaina, que han pasado inadvertidas, ahí están. Y las voy a seguir recordando porque le damos aquí la bienvenida nuevamente, o se la doy yo, doctor Londoño, al nuevo siglo que entró nuevamente a la doctrina, a lo que Álvaro Gómez siempre defendió. Estas son las cosas que es bueno que la gente sepa, porque ya se están dando cuenta de lo que está ocurriendo en Colombia. Pero ojalá. Sigamos con Quintana, porque la gente quiere que hablemos más de Quintana. O sea que lo de Quintana se va a quedar ahí o van a ahondar en más cosas de mar. Por ahora tenemos una investigación que avanza, esperemos que a buen paso, en la Procuraduría General de la Nación, donde buscan la responsabilidad del señor Echandía por el caso de infiltración a la campaña de Óscar Iván Zuluaga, y avanza también la investigación en otro frente, y es el del proceso que de manera absurda le abren al expresidente Álvaro Uribe Vélez por el mismo caso en la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo van las reacciones al tema del doctor Londoño? Bueno, a ver, doctor. No, quiero preguntar si ya se posesionó el procurador. Sí, señor, ya se posesionó. Y como que presentó una nueva, ya presentó su plan de gobierno y su estructura ya en el piso 25 del Ministerio Público. Y ahí está el doctor, el nuevo Procurador General de la Nación.
Bueno, entonces en manos de él está todo ese trámite administrativo fundamental sobre Echandía. ¿Tendrá el doctor Carrillo independencia suficiente para adelantar el proceso contra Echandía? Yo hago la pregunta. Él no fue ternado por Juan Manuel Santos. Recuerden que Juan Manuel Santos ternó a María Mercedes López, a quien traicionó después descaradamente. Asumió la causa de Carrillo y hay que decir la verdad. En esa terna no había donde equivocarse. En esa terna el único que podía ser elegido era Fernando Carrillo. ¿Cómo le parece pues el vicefiscal o cómo le parece María Mercedes López? Eso era absolutamente imposible. La terna quedó estructurada de manera tal que Carrillo era el único posible. ¿Tendrá Carrillo independencia suficiente? ¿Manejará la Procuraduría con la independencia, con el rigor con que debe ser manejada para darle confianza a los colombianos? Gran pregunta. Sí, señor. Les tengo la última antes de irnos. ¿Ustedes recuerdan cómo es la escogencia de los magistrados que va a ser parte del famoso Tribunal Especial para la Paz? ¿Recuerdan ustedes que algunos organismos internacionales, entre esos, habían invitado al Papa para que ayudara en la escogencia? Y entonces él declinó y entonces estamos pendientes para saber cómo va a ser la escogencia. Pues noticia de último minuto, Sergio Jaramillo confirma que la ONU acepta presentar su terna para magistrados para la Justicia Especial para la Paz. Pero no se me vaya a ir de Oiga, mal. pues, ¿eh? Pero no se me vaya a ir de Es mal. una estrategia, ¿no?, para blindar ese tribunal. Realmente lo hacen de una manera muy calculada, ¿no? No son bobos. Y Los del baile. Los mismos del baile. Oiga, doctor, ya llegó el invitado. pero antes les quiero confirmar, ya está confirmado el general Naranjo, confirmadísimo como vicepresidente de la República. Ahora sí que nos amarremos ya de todo. ¿Cómo le parece? Ay, Dios mío. Ojalá tenga tiempo como vicepresidente para contarnos por qué fue al entierro de Danilo González. Tenga tiempo para contarnos por qué mandó 10 policías sin uniformes allá a Potrerito Jamundí. Tenga tiempo para contarnos por qué no se dio cuenta que su hermano era narcotraficante y narcotraficante activo y en grande conectado con el cartel del Norte del Valle. Que tenga tiempo para contarnos por qué 5 minutos después o 1 minuto después de salir de mi lecho de muerte, pues sí, de muerte, en la clínica del Country, ¿por qué salió a decir que no habían sido las FARC y que había otras hipótesis? ¿Y por qué llegó tan ligero de usted? ¿Por qué tenga tiempo para explicarnos muchas cosas, ahora que como vicepresidente va a tener poca tarea que cumplir? Bueno, entonces hay que ver que pueda llegar porque hay una consulta ciudadana respecto a eso, y es que la persona que ocupe la vicepresidencia debiera ser parte del equipo del partido político del presidente del vicepresidente actual. En este caso tendría que ser alguien de Cambio Radical, lo que impediría que Naranjo llegara a la vicepresidencia. Pero bueno, si Santos lo dijo a sus amigos cercanos, seguramente es porque ya está arreglado. ¿Y cómo van a funcionar los voceros de las FARC en el Congreso antes de que nuestro invitado especial? Se lo cuento después de las 8. Ah, ya, o mañana. Sí, eso no pierde vigencia, doctor Londoño, la cosa está muy buena. Estamos